Despedida en lágrimas. Increíble oportunidad revelada por un millonario sorprendente. El taller de Andrés era un refugio de sueños rotos y herramientas oxidadas. Cada día, entre el olor a aceite y el tintineo de llaves, se encontraba Roberto, un joven mecánico de 25 años, que había convertido su habilidad en un salvavidas, pero también en una prisión. Desde la muerte de su padre, su vida se había transformado en una lucha constante. Su madre, una mujer trabajadora y luchadora, lo había enseñado a vivir con honestidad y sacrificio. Sin embargo, esas enseñanzas ahora lo atormentaban. Estaba desperdiciando su talento en medio de calles polvorientas y coches viejos. La culpa lo carcomía. Un día, mientras ajustaba el motor de un viejo sedán, la puerta del taller se abrió con un chirrido inesperado. Era don Ricardo, un empresario acaudalado y amigo de su madre. Con un brillo en los ojos que reflejaba oportunidades, lo conocía de las historias que su madre siempre contaba. «Andrés, he estado observándote», dijo, y su voz resonó en el taller como un eco de esperanza. «Quiero ofrecerte una beca para una prestigiosa escuela de ingeniería». Las palabras se deslizaron por sus oídos como un caramelo dulce, pero la alegría inicial se transformó en una tormenta de emociones. Dejar a su madre, a su hogar, era un acto que se sentía como traición. La lucha entre el deber familiar y el anhelo de superación lo devoraba. Mientras esa mezcla de sentimientos giraba en su mente, compartió la noticia con Luis, su mejor amigo y compañero mecánico. La expresión de Luis se tornó sombría. «¿Qué pasará con nosotros? ¿Y tu madre?», preguntó con un tono lleno de desdén. En lugar de apoyo, sus palabras desestabilizaron aún más a Andrés. Las semillas de la duda empezaron a germinar en su interior. ¿Acaso una oportunidad podría justiciar dejar a quienes más amaba? El dilema lo mantenía en vilo. No solo tenía que decidir por él mismo, sino también considerar el impacto en todos los que lo rodeaban. Desesperado por reafirmar su valía, Andrés decidió organizar un concurso de habilidades mecánicas. Su meta, inspirar a otros mecánicos del barrio. Pero a medida que los participantes comenzaban a registrarse, la realidad se desnudó ante él. Los competidores llegaban con herramientas de última generación y un respaldo que él nunca podría alcanzar. Una tristeza profunda lo invadió. El evento, que se suponía un símbolo de comunidad, se transformó en un recordatorio de su vulnerabilidad. En cada giro del evento, su mente se llenaba de murmullos de su madre, instándolo a recordar sus raíces. El peso de sus expectativas, claro como el aire cargado de polvo en su taller, lo mantenía despierto por las noches. La competencia, en vez de ser un refugio para demostrarse a sí mismo, se convirtió en un campo de batalla de angustia, donde el eco del pasado retumbaba en cada rincón. Finalmente, mientras las luces del evento parpadeaban y el público rugía, Andrés se sintió atrapado entre el deseo de éxito y la lealtad a su hogar. Los gritos de la multitud parecían burlarse de él. Entonces, en un momento de máxima angustia, se encontró en medio de una decisión devastadora: seguir adelante en la competencia o rendirse y regresar a su taller, donde tantas manos habían luchado por levantarse. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen.
Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con lágrimas llenando sus ojos, Andrés sintió la presión colosal de su futuro encadenado a sus decisiones. La incertidumbre lo rodeaba, lo que lo llevaría a un desenlace que no solo marcaría su vida, sino también la de aquellos que dependían de su sacrificio. Su corazón estaba dividido. ¿Qué camino elegirá? Andrés se quedó parado, con la mirada fija en el escenario iluminado. El rugido de la multitud vibraba en sus oídos, pero lo que realmente escuchaba eran los ecos de su propia inseguridad. Enfrentarse a esta competencia había sido una doble espada. Por un lado, un escenario para demostrar su talento. Por otro, un abismo que lo amenazaba con devorarlo. Sentía que sus manos sudorosas temblaban, no solo por el estrés, sino por la presión de su herencia. Cada destello del escenario lo recordaba que este no solo era un evento, era su vida en juego. Mientras la competencia se intensificaba, decidió que no podía rendirse sin luchar. Con cada giro de la herramienta, cada tuerca apretada, sentía una pequeña chispa de determinación brotar en su interior. Tenía que mostrarle al mundo y a sí mismo que era más que un simple mecánico de barrio. Pero, aunque la adrenalina comenzaba a fluir, no pudo evitar preguntarse si esta lucha era suficiente. Tal vez no tenía las herramientas más sofisticadas, pero poseía un talento innato, cultivado a la sombra de su padre. En aquellas horas interminables de trabajo, había desarrollado un entendimiento profundo de las máquinas, un amor que iba más allá de lo técnico. En ese instante, el retumbar del público se transformó en una melodía de determinación. La claridad emergió de la confusión. Las primeras rondas del concurso llegaron y se fueron rápidamente. Sin embargo, algo en el aire comenzó a cambiar. Sus rivales, algunos con sonrisas arrogantes, fallaron en pequeñas cosas que Andrés podía resolver con intuición. Escuchaba los murmullos de incredulidad a su alrededor. Cada vez que su talento se iluminaba en la prueba, su confianza crecía. Pero mientras avanzaba, no podía ignorar la voz interior que lo cuestionaba. ¿Este triunfo valdría la pena si significaba separarse de su madre y su hogar? Imaginó su rostro de decepción y aquel pensamiento enviaba ondas de culpa a través de su ser. Andrés sintió que el dilema entre el anhelo personal y la responsabilidad filial se convertía en un monstruo que iba tomando forma. Su mirada se desvió hacia la sección del público donde su madre solía estar, y el vacío en su corazón se hizo más profundo. Con cada tarea completada, Andrés empezó a explorar nuevamente su propósito. Ya no competía solo por un premio, sino por autovalidarse, por demostrar que estaba destinado a algo más grande. Esto lo condujo a un instante crítico, donde la tensión acumulada molestaba su mente. Cuando llegó la ronda final, los últimos competidores se preparaban ante la amenaza de la eliminación. La oscuridad del escenario era aterradora, pero al mismo tiempo una invitación a brillar. En el último reto, debía aplicar todas sus habilidades para restaurar un motor en perfecto estado ante el jurado. A medida que trabajaba, sus pensamientos se desenfrenaron. Cada giro, cada ajuste,
se convirtió en una decisión que poco a poco lo liberaba de la prisión de la duda. Cada expresión que captaba del jurado se volvía un aliento que alimentaba su decisiva carrera hacia el futuro. Cuando finalmente terminó, no solo sentía que había completado una tarea, había restablecido un sentido de propósito. Sin embargo, antes de que se anunciara el ganador, una vislumbre de realización se presentó en su mente. Ganar no significaba sacrificar su lazo con su madre. Podía alcanzar esa cima y aún ser su pilar. La ideación de un futuro donde ambos podían brillar. Mientras el host comenzaba a reflexionar sobre el resultado, un nuevo pensamiento retumbó en su mente. ¿Podría realmente equilibrar sus sueños con su deber? La respuesta estaba a punto de revelarse, pero lo que no esperaba era la sorpresa que lo aguardaba al final de la competencia. La pregunta latente en su corazón lo empujaría a enfrentarse a un desafío más grande que todos los demás. ¿Realmente estaba listo para asumir el riesgo de dejarlo todo atrás y construir su propio camino? Con cada latido, la respuesta se acercaba a su umbral. Andrés sintió que el aire helado le atravesaba los pulmones mientras aguardaba el anuncio. Lo que había sentido hasta el momento, una mezcla de euforia y un profundo vacío, se había convertido en una bruma que enturbiaba su mente. La multitud vibraba con anticipación, pero él estaba atrapado en un laberinto de dudas. Al mirar hacia el jurado, sus ojos se encontraron brevemente con los de un hombre mayor, un inversor conocido en la industria automotriz, que lo observaba con atención. La mezcla de admiración y aprehensión que experimentó le dio un nuevo propósito a su esfuerzo. Cuando el host finalmente anunció al ganador, cada palabra resonó como un eco en su pecho. No había sido él. La derrota, aunque esperada, provocó un torbellino de emociones que apretó su pecho. En lugar de hundirse en la decepción, de repente sintió que su vulnerabilidad cobraba fuerza. Era evidente que los otros competidores tenían más experiencia, tal vez más recursos, pero Andrés no había luchado solo por ganar. Había redescubierto su determinación de ser más grande que las circunstancias que lo rodeaban. Sin embargo, mientras la multitud aplaudía al nuevo campeón, un murmullo a sus espaldas lo hizo girar. El mismo inversor, con una presencia imponente, se acercó. «¿Tienes algo especial?», dijo, su voz resonando firme. «He visto a muchos competidores aquí, pero tu enfoque me ha sorprendido. Me gustaría hablar contigo sobre una oportunidad que puede cambiar tu vida». Las palabras cortaron la atmósfera pesada que lo rodeaba como un rayo atravesando la tormenta. La curiosidad se apoderó de él. ¿Qué clase de oportunidad podía ofrecer un millonario alimentado por el éxito y la fama? Pero, al instante, alguien más en su mente se interpuso: su madre. La idea de alejarse en búsqueda de algo incierto, en un contexto que parecía un sueño irreal, provocó un conflicto que hizo tambalear su sentido de dirección. El hombre lo condujo a un rincón más apartado, lejos de la ovación de la audiencia. Con voz contenida, le planteó la idea de un programa de formación en un nuevo taller de mecánica avanzada, donde podría capacitarse junto a expertos del sector. «Dame un mes para que entiendas lo que eres realmente capaz de lograr», continuó el inversor, sus ojos llenos de una genuina luz de expectativa. Andrés sintió el peso de su pasado y las expectativas del futuro envolviéndolo. Las imágenes de su madre, su rostro a la espera de que regresara,
comenzaron a atravesar sus pensamientos. Esa oportunidad representaba una posible puerta abierta a una vida donde podría honrar su legado familiar y, al mismo tiempo, crear una nueva realidad para ambos. Sin embargo, aquello significaba la posibilidad de dejar atrás todo lo conocido y seguro. ¿Cómo podría saber si este mes cambiará algo real en mi vida?, preguntó Andrés, consciente de que su voz temblaba, reflejando su angustia interna. «Porque yo he sido tú», respondió el inversor, «y sé lo que es tener que hacer elecciones difíciles. Pero también sé que tienes que arriesgarte para crecer». El tiempo se detuvo. Mientras su corazón latía con fuerza, Andrés se dio cuenta de que había llegado al cruce de caminos que no esperó. Dejar su hogar y su madre contra la promesa de un futuro lleno de potencial. El dilema se presentó en su mente como la última pieza de un rompecabezas desgastado. Cuando miró a su alrededor, la multitud seguía vibrando, ajena al monólogo interno que desencadenaba su lucha. La decisión giraba en sus entrañas. Podía sentirla ocupando cada rincón de su ser. ¿Tomaría este camino incierto hacia lo desconocido o renunciaría al sueño que tanto anhelaba, siendo fiel a su responsabilidad familiar? Mientras el inversor aguardaba su respuesta, Andrés entendió que lo que estaba en juego no era solo su futuro, sino el legado que decidiera construir. La pregunta en su mente se apretó más. ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar para encontrar su lugar en el mundo? El próximo paso lo definiría, y la verdad empezaba a asomarse con la urgencia del instante. Pero el dilema no terminaría allí. La libertad que tanto deseaba podría llegar a un alto costo, uno que él aún no comprendía del todo. Andrés respiró hondo, sintiendo la presión sobre su pecho intensificarse. La oferta del inversor aún retumbaba en su mente como un eco que reverberaba en su conciencia. Con cada segundo que pasaba, el peso del compromiso crecía, absorbido por la ambición que había despertado en él. Quería ser más que un nombre olvidado en su pequeño pueblo. Quería ser un referente, alguien que marcara la diferencia. Miró al inversor, que mantenía su mirada fija en él, como si estuviera intentando leer lo más profundo de su ser. Las posibilidades que se ofrecían ante él eran tentadoras, pero cada una venía acompañada de una pérdida: la compañía de su madre, la familiaridad de su entorno. Sin embargo, también sabía que sin acción, esto sería solo un susurro de un sueño perdido. Decidido, Andrés cerró los ojos y se permitió imaginar cómo sería su vida en el taller de mecánica avanzada. Podía ver las máquinas, el olor a aceite caliente y la música de los motores al encenderse. Era el tipo de ambiente que siempre había deseado, un lugar donde la habilidad y la creatividad pudieran combinarse sin límites. Pero regresar a casa significaría enfrentarse a la mirada de su madre, quien probablemente esperaría encontrarlo el mismo chico conformista que siempre había sido, alguien que jamás se había atrevido a dar un salto. ¿Un mes? Solo un mes, repitió para sí, intentando descomponer la magnitud de la decisión. La idea de arriesgarse lo desbordaba y al mismo tiempo le despertaba una quizás ansiada adrenalina desconocida. Había pasado demasiado tiempo siendo un espectador de su propia vida. Este podía ser su momento. «Lo haré», le dijo firmemente, con la voz más segura de lo que realmente se sentía. Pero era una promesa que debía hacerse a sí mismo, no solo a través de palabras,
sino con la acción que lo llevaría a un futuro nuevo. El inversor sonrió como si tuviese la certeza de que estaba ante alguien que no se detendría fácilmente. Eso es lo que quería escuchar, respondió con un tono que transmitía confianza. Tienes que ser valiente. Te estaré esperando en el taller el lunes. Será un lugar de trabajo duro, pero tendrás la oportunidad de estar rodeado de los mejores. Andrés se despidió del inversor, pero no del conflicto que se venía. La duda de si había tomado la decisión correcta lo acompañaría a medida que se alejaba del evento y regresaba a casa. Su madre, con su rostro iluminado por una mezcla de orgullo y preocupación, lo esperaba en el hogar, sin saber lo que su hijo estaba a punto de embarcarse. Durante el camino, su mente nadaba entre visiones de éxito y miedos profundamente enraizados. ¿Sería capaz de cumplir con las expectativas? Su pensamiento se revolvía. ¿Cómo podría demostrarle que este riesgo valdría la pena? La lucha interna continuaba creciendo y moldeándose, mientras su juicio se presentaba como un caleidoscopio de inquietudes. El día se tornaba más oscuro, como si el cielo también se sintiera angustiado por su decisión. Cuando llegó a casa, encontró a su madre sentada a la mesa, leyendo un libro. Al entrar en la habitación, ella levantó la vista, y por un instante ambas miradas se encontraron cargadas de anhelos y expectativas. «¿Cómo te fue?», preguntó ella, al notar algo diferente en él. En su interior, Andrés presentó una batalla entre su deseo de honrar sus raíces y su necesidad de crecer, de transformarse. «Mamá, tengo algo importante que decirte», comenzó, lo que empezaba a sentirse como el peso de un secreto que había estado guardando durante muchos años. La respiración se detuvo en su garganta mientras decidía si dar el siguiente paso, pero con la voz de su madre resonando en su mente como un eco que nunca desaparecía, supo que debía ser valiente. Este era solo el inicio de algo mayor, un camino indescifrable por explorar. Todo lo que había vivido hasta ahora lo había llevado hasta aquí, y la claridad de su decisión inicial empezaba a desdibujarse nuevamente. ¿Podría levantarse y enfrentar la verdad por sí mismo? La incertidumbre lo azotaba como un viento helado, dejando claro que el verdadero desafío apenas comenzaba a desplegarse. Andrés dudó por un instante. Su voz se ahogaba en la mezcla de emoción y miedo. La decisión que había tomado lo había liberado en un sentido, pero también lo había encadenado a una nueva realidad que aún no podía comprender del todo. La mirada de su madre, expectante y algo inquieta, lo empujó a seguir adelante. «Voy a trabajar en un taller de mecánica avanzada». Finalmente sacó las palabras, cada sílaba resonando con un eco de desafío. Mientras lo decía, podía sentir los hilos de su vida anterior desgajándose, como si estuviera rompiendo un viejo hechizo. La respuesta de su madre fue sutil, casi imperceptible, pero había en su expresión un destello de sorprendido orgullo. Andrés había asumido la responsabilidad de su futuro, y eso era algo que no pasó desapercibido. «Es un paso grande, Andrés. Espero que lo pienses bien», respondió ella, su tono lleno de cautela y sinceridad. Para él, sus palabras resonaban como un recordatorio de que su vida cambiaría irrevocablemente. La seguridad del hogar, la calidez de su madre y el equilibrio del día a día se verían sacudidos por esta elección. Sin embargo, una chispa de determinación lo impulsó a seguir adelante. Esa noche,
Mientras la luna iluminaba su habitación, Andrés se quedó despierto, visualizando su futuro en el taller. La idea de poder trabajar con máquinas que había admirado desde su niñez lo llenaba de una energía desconocida. Comenzó a hacer planes en su mente, visualizándose rodeado de herramientas, aprendiendo de expertos y, quizás, hasta innovando. La mecánica siempre había sido su pasión, pero ahora esa pasión tenía un propósito. Al día siguiente, con una mezcla de entusiasmo y ansiedad, se mantuvo alerta ante su primer día en el taller. El aroma a aceite, el zumbido de motores y la vibrante actividad de los mecánicos trabajaban en conjunto para conformar un ambiente electrizante. Mientras se adentraba en el taller, sintió que sus pasos resonaban, como si cada uno de ellos fuera un ladrillo en la construcción de una nueva versión de él mismo. ¡Andrés!, lo llamó un hombre corpulento, que parecía no vacilar en su energía. Tenía una voz profunda y una mirada que transmitía su experiencia en la industria. «Vamos, necesitamos manos aquí. Aprenderás rápido, pero tendrás que trabajar duro». Andrés sonrió, sintiendo que ese era el primer desafío real de su vida. No solo se trataba de trabajar, sino de demostrar sus capacidades en un entorno donde otros medían su valía con el sudor y el esfuerzo. Cada tarea era un peldaño hacia su ambición, y ahí estaba, dispuesto a escalar. Los días se convirtieron en semanas, y mientras se introducía en aquella nueva cultura, Andrés descubrió la realidad del trabajo en equipo, la presión de los plazos y la gloria de resolver problemas técnicos. No solo adquiría habilidades mecánicas, sino que también se enfrentaba a su inseguridad y la necesidad de demostrar que los sueños valen el desafío. Había talento en él, escondido tras capas de conformidad. Pero incluso en medio de su éxito emergente, un hilo de desasosiego persistía. La conversación con su madre seguía resonando, y no era la única voz en su mente. Pensamientos de cómo habría sido su vida de no haber tomado esa decisión lo arrastraban a la duda. ¿Estaría realmente haciendo lo correcto? Una tarde, tras un largo día de trabajo, Andrés recibió una llamada inesperada. La voz al otro lado le ofrecía una oportunidad singular: participar en una competencia nacional para jóvenes mecánicos. Sin embargo, la elección de aceptar esa invitación también significaba confrontar la posibilidad de mostrar su trabajo ante un panel de expertos, algo que lo llenaba de pavor y entusiasmo por igual. La competencia estaba a semanas de distancia, y Andrés sabía que, si aceptaba, no solo arriesgaría su reputación, sino que se vería obligado a escapar del refugio que había construido en el taller. ¿Sería suficiente para él brillar sin el apoyo que estaba acostumbrado? Tejió sus dudas, pero la palabra de su madre volvió a surgir en su mente: ser valiente. Así, mientras el sol se ocultaba y las luces del taller encendían una nueva jornada, Andrés se encontró navegando en un océano de decisiones. La competición podría ser su plataforma de despegue o su mayor temor. El reloj marcaba el final de su jornada, y con una decisión crucial que tomar, el futuro parecía más incierto que nunca. ¿Aceptaría el reto y se lanzaría a la competencia, o se aferraría a la seguridad del taller y sus amigos? La presión de la elección lo oprimía, y la historia de Andrés estaba a un paso de transformarse nuevamente. Andrés despertó con un nudo en el estómago. La luz del sol apenas se filtraba por la ventana,
reflejando los colores cálidos de un nuevo día. Pero para él, el brillo era opaco, ensombrecido por la incertidumbre. A medida que se vestía, su mente daba vueltas a la posibilidad de la competencia. ¿Era un salto de fe o una decisión imprudente? La llamada de la noche anterior lo había dejado en un estado de caos mental, cuestionando cada aspecto de su vida. En el taller, el ambiente era el mismo de siempre, lleno de ruidos mecánicos y un aire impregnado de aceite. Pero Andrés no podía sumergirse en su trabajo con la misma claridad de antes. Observaba a sus compañeros, absorbedores de su tarea, mientras su mente se debatía entre el miedo a lo desconocido y el anhelo por demostrarse a sí mismo. ¿Todo bien, chaval?, le preguntó Martín, uno de sus colegas más veteranos, mientras pasaba junto a él con un motor en sus brazos. «Te veo distraído». Andrés forzó una sonrisa, aunque la carga de la decisión lo pesaba. «No estoy distraído, solo planificando». Esa respuesta no sonó convincente ni para él mismo, pero Martín asintió, reconociendo la lucha interna que Andrés enfrentaba. Mientras ajustaba una tuerca en un coche, su mente se llenaba de imágenes de la competencia, el público expectante, las herramientas que le serían familiares y la adrenalina que lo acompañaría en cada desafío. Entonces, algo en su interior comenzó a cambiar. En lugar de ver la competencia como un abismo aterrador, comenzó a imaginarla como una oportunidad para cortar los hilos que lo ataban a la duda, un trampolín hacia el futuro que había soñado. Su pasión por la mecánica siempre había sido su sustento, pero ahora podría ser su salto más audaz. La lluvia empezó a caer, creando un ritmo monótono sobre el techo del taller. Era el momento perfecto para tomar una decisión. Cada gota parecía reflejar su estado emocional, un torrente de pensamientos, emociones y miedos a los que tenía que enfrentar. «Resolvamos esto de una vez», se dijo a sí mismo. No podía seguir aferrado a la seguridad del taller. Crecer significaba arriesgarse a caer. Cuando la jornada terminó, se sentó en su coche, aún en el aparcamiento del taller, con la hoja de inscripción para la competencia en el asiento del pasajero. La primera línea de la solicitud decía que debía describir por qué quería participar. Se sintió abrumado por el peso de esa pregunta, pero en ese momento decidió no pensar en la opinión ajena. Se les permitiría ver su verdadero ser, un hombre dispuesto a enfrentar sus miedos y a buscar su lugar en el mundo mecánico. Con determinación empezó a escribir. Las palabras fluyeron como una corriente, llenas de su deseo de destacar, de aprender, de demostrar que no solo era un aprendiz, sino que también podía ser un innovador. Su enfoque en el papel era claro, su pasión y su deseo de crecimiento se traducían en cada letra. Finalmente, sintió que había escrito suficiente. Una mezcla de nerviosismo y expectativa invadió su pecho cuando tocó el volante, y tras un ligero aliento profundo, se dirigió hacia la oficina que organizaba el evento. Mientras conducía, la tormenta en su mente comenzaba a despejarse. A medida que se acercaba a la oficina, visualizó no solo el evento, sino lo que significaría ganar. Ser reconocido por sus habilidades, sentir el aplauso al final de una dura jornada, pero también era consciente de que podía fracasar. Todo riesgo conlleva una respuesta. Susurró para sí. Ahora entendía que debía lidiar con esa dualidad. El fumador de sueños nunca puede dejar de arriesgar. De repente, su teléfono sonó. Era su madre.
Su voz resonaba en el altavoz, llena de amor y apoyo. «Te quiero, Andrés. Solo sé valiente, pero también cuida de ti». Esa frase resonó profundamente. Su madre no solo sabía lo que significaba el desafío, sino que también reflejaba su fe en él. Cuando Andrés apagó la llamada, sintió que un nuevo nivel de determinación surgía dentro de él. Había tomado la decisión de inscribirse. Sin embargo, una nueva pregunta surgió en su mente, más desafiante que la anterior. ¿Podría realmente vivir a la altura de su propio potencial? La oportunidad, el reconocimiento, la lucha dentro de sí mismo, todo estaba a punto de comenzar. La competencia se acercaba, y Andrés se dio cuenta de que el verdadero desafío no sería solo mecánico, sino personal. Con una mezcla de adrenalina y temor, se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. ¿Estaría preparado para no solo enfrentar a los demás, sino a sí mismo? Mientras su coche se detenía frente a la oficina, supo que la respuesta a esa pregunta podría cambiarlo todo. No era un simple trámite. La hoja de inscripción se convirtió en un símbolo de su transformación, un emblema de la lucha que se avecinaba. Andrés frotó sus manos contra sus jeans. El roce del tejido era un ancla en medio de su creciente ansiedad. Se sentía como un gladiador a punto de cruzar el umbral de la arena, donde cada decisión pondría a prueba su valentía y su deseo de triunfar. Al entrar en la oficina, una sonrisa forzada se dibujó en su rostro al ver a los organizadores, quienes hablaban animadamente. Era un contraste a la vorágine que sentía en su interior. Se presentó, su voz un leve murmullo pero firme, y entregó la inscripción. Aquel pequeño gesto marcó un hito en su vida, como si ya hubiera puesto un pie en el escenario del que tanto había anhelado ser parte. Mientras salía, se sintió un poco más ligero, pero la euforia pronto fue reemplazada por una inquietud renovada. Quedó con el pensamiento de que se acercaba más a una realidad que lo retaba aún más que el mero acto de inscribirse. El proceso de preparación comenzaba, y era un laberinto por recorrer. Los entrenamientos, la investigación, el aprendizaje y las posibles decepciones le acosaban. Las preguntas comenzaron a asediarlo. ¿Estaría a la altura de sus expectativas? ¿Podría competir con quienes llevaban años preparándose? En la tranquilidad de su hogar, se sentó frente al viejo escritorio de madera. Abrió un cuaderno, cuyas páginas estaban casi en blanco. Escritos previos contenían sueños olvidados y esbozos de ideas que anteriormente habían parecido imposibles. Hoy, el cuaderno se transformó en su campo de batalla, su hoja de ruta ante el reto que se aproximaba. Mientras daba vueltas a las páginas, emergió un deseo, casi visceral, de superarse. Se preguntó qué otros conocimientos debía adquirir. Empezó a hacer una lista. Nuevas técnicas, comandos con herramientas específicas, estrategias de competición. En su interior, una chispa de entusiasmo se encendió. No estaba solo inscribiéndose a un evento, estaba iniciando un viaje de autodescubrimiento. Esa chispa pronto se convirtió en fuego. Las semanas que siguieron no fueron fáciles. Cada mañana se despertaba con una mezcla de ansiedad y determinación. Dedicó más horas al taller, exprimiendo cada segundo que podía. A menudo llegaba antes de que el sol saliera y se marchaba cuando la luna ya iluminaba las calles. La mecánica, que antes era solo una labor de amor, se convirtió en su vida. Aprendía de errores, ajustaba parámetros, experimentaba con innovaciones
que sólo habitaban en sueños. Su mente se llenaba de conceptos complejos. Las dudas empezaron a transformarse en conocimiento. La llegada de la fecha se hizo inminente y con ello el temor a fallar comenzó a tomar forma. En el fondo de su mente, una voz crítica susurraba que no era suficiente, que las sombras de su inseguridad podían alcanzarlo. En un momento de desesperación, se sentó en el suelo del taller con la cabeza entre las manos. Era un símbolo de fragilidad, pero también de un dilema interno que debía enfrentar. La lucha no era contra otros competidores, sino contra su propio miedo. Como si fuera una revelación, se dio cuenta de que el verdadero triunfo radicaba en aceptar sus propias limitaciones y enfrentar las voces que lo limitaban. Con un renovado sentido de claridad, se levantó y tomó la decisión de mirar hacia adelante, dispuesto a aprender más allá de la competencia, dispuesto a crecer. Los días se contaban en su calendario como marchas hacia el gran evento. A medida que se acercaba la fecha, su mente se entrelazaba con planes y ensayos mentales. La pelea era intensa. Cada detalle de la mecánica le ofrecía lecciones que acumulaban su confianza. Con cada pequeño éxito, Andrés reconstruía un poco más de su identidad, un hombre cada vez más seguro de su lugar en el mundo. Pero una última pregunta lo acechaba. ¿Sería suficiente? Cuando finalmente se vio frente al espejo, vestido para la competencia, se dio cuenta de que no lo sabía. La imagen que le devolvía no era solo un competidor, sino la representación de su evolución, un símbolo de sus esfuerzos, sacrificios y la búsqueda de su propio camino. Y mientras se dirigía al lugar donde todo comenzaría, su corazón latía descontrolado. Sin embargo, hubo un cambio en su pensamiento. Más allá de vencer, tenía que comenzar a conocerse realmente. Se dio cuenta de que aunque arriesgaba todo, de cada derrota también surgiría una lección, un crecimiento. La verdad era que el desafío no se limitaba a cómo competir, sino a cómo se enfrentaría a sí mismo. Estaba a punto de entrar en una nueva fase de su vida, una en la que las respuestas no siempre serían claras, pero donde entenderse a sí mismo era el verdadero objetivo. ¿Acaso sus sentimientos de insuficiencia los mantendrían a raya? La pregunta quedó flotando en el aire, abriendo la puerta a un nuevo entendimiento. El momento de la verdad estaba cada vez más cerca, y con él la oportunidad de descubrir que, más allá de sus habilidades mecánicas, había un poder aún sin explorar dentro de él. La mañana del gran día llegó, y con ella un torbellino de emociones que Andrés apenas podía controlar. En el espejo, cada centella de luz parecía amplificar su nerviosismo. Se ajustó la camisa, aún sintiendo el roce áspero del tejido contra su piel. Era un recordatorio de la transformación que había suscitado en él. Sin embargo, no era solo el temor lo que lo atenazaba. También había una chispa de anticipación, un deseo ardiente de demostrar lo que había aprendido. Al llegar al recinto, el bullicio lo envolvió. La multitud se movía como un mar de rostros emocionados y ansiosos. Andrés respiró profundo. Todo lo que había aprendido, cada pequeño éxito en el taller, volvería a cobrar vida frente a ese público. Sin embargo, un sentimiento de inseguridad amenazaba con salir a la superficie. Se obligó a mantenerse presente, a recitar en su mente las habilidades adquiridas, las lecciones de autodescubrimiento que había incorporado a su ser. Conforme avanzaba el día,
Las pruebas comenzaron a desenvolverse. Un primer desafío, una soma de conocimientos y habilidades que licuaban la confianza en su interior. La mecanización en la tarea era precisa, pero a cada paso sentía una presión inescapable. Andaba entre tanto conocimiento y esa omnipresente voz de duda. Su mente se llenó de recuerdos de las noches de desvelo, de los fracasos y mejoras. En la línea de partida, esa voz se amplificó, cuestionando su capacidad. ¿Y si todo esto no es suficiente? La adrenalina subió cuando llegó su turno. Se acercó al área designada, la mirada implacable de los jueces enfocándose en cada uno de sus movimientos. Todo lo que había practicado intensamente durante semanas quedó en el aire. Al inicio, su técnica titubeó, como un niño que intenta dar sus primeros pasos. Las sombras del desánimo comenzaron a danzar en sus pensamientos, pero se negaba a ceder a la negatividad. Aplicó un enfoque nuevo. Cada error era una oportunidad. Esa simple idea lo llevó a abordar cada dificultad como una lección, no como un revés. Sus acciones se volvieron más ágiles, más intuitivas. Andrés empezó a verse a sí mismo como un artista, no simplemente un competidor. La mecánica dejó de ser un desafío que debía superar. Se convirtió en el medio para expresar sus capacidades, para afinar cada detalle hasta alcanzar la perfección que había soñado. En el fondo de su cabeza, la voz crítica se empezó a silenciar. Sin embargo, apareció un nuevo desafío, un competidor cercano que había dominado cada técnica. Mientras más avanzaba la prueba, más se sentía como un extraño en su propio mundo. A la sombra de esa persona, su inseguridad resurgía. La sensación de insuficiencia lo invadía, convirtiendo la euforia en angustia. Andrés sintió que se desmoronaba. Pero justo en medio de la batalla interna, recordó el propósito esencial de todo ese viaje. ¿Se trataba de más que ser el mejor? Se trataba de redescubrirse y encontrarse a sí mismo. Esa visión lo iluminó. Con un último esfuerzo, se concentró en su técnica, permitió que la presión se transformara en un combustible. Cada movimiento se realizó con precisión. Cada decisión era consciente. Se levantó, sin importar el resultado, sintiendo una victoria personal que iba más allá de los premios en juego. Cuando concluyó su actuación, el ambiente se llenó de aplausos. No lo esperaba. Era una validación de su esfuerzo, pero en su interior, lo más importante no era el reconocimiento, sino cómo se había enfrentado a sus propios fantasmas. De repente, un giro inesperado interrumpió la ovación. Alguien se acercó rápidamente, un hombre distinguido, con un aura de poder que despertó su curiosidad. Con una amplia sonrisa, le ofreció una tarjeta blanca. «Andrés, creo que tengo una oportunidad que no puedes dejar pasar», dijo, mientras los murmullos de la multitud comenzaban a fluir. Con el corazón aún palpitante, él tomó la tarjeta. ¿Qué significaba esto? ¿Sería el inicio de un nuevo capítulo o una simple ilusión en su camino hacia el verdadero conocimiento de sí mismo? La respuesta parecía estar a punto de revelarse, mientras una nueva incertidumbre llenaba el aire. El murmullo de la multitud se desvaneció, mientras Andrés giraba en sus pensamientos. La tarjeta en su mano parecía simbolizar más que una simple oportunidad. Era un pasaporte hacia una nueva realidad. El hombre que se la había entregado, un desconocido, irradiaba confianza y éxito. Sin embargo, la incertidumbre lo envolvía. ¿Realmente estaba preparado para lo que venía?
El reloj avanzaba, y tras un breve instante de duda, se obligó a examinar el contenido de la tarjeta, un nombre y un número de contacto, nada más. La simplicidad de esos datos contrastaba con la complejidad de lo que podría representar. Andrés se preguntó una vez más si podría enfrentar lo que el futuro deparaba. Había asumido tantos riesgos en el camino hacia la autodescubrimiento que ésta, de alguna manera, parecía ser la culminación de todos sus esfuerzos. Salió del recinto, todavía atrapado en sus pensamientos. La realidad golpeaba su mente con la rapidez de una ola. Un encuentro fortuito con un desconocido podría cambiar por completo su vida. Pero, ¿realmente merecía esta oportunidad? A cada paso que daba, sus miedos se manifestaban. La sombra de la inseguridad comenzó a deslizarse de nuevo entre sus pensamientos, cuestionando su valía. Una voz interna le dijo que era mejor mantenerse en el camino seguro, lejos de lo desconocido. Sin embargo, una chispa de determinación empezó a brillar. Recuerda cómo había enfrentado sus desafíos previos, cómo había convertido la presión en creatividad. Si había aprendido a enfrentar sus inseguridades en el taller, ¿por qué no podría hacer lo mismo ahora? No sería fácil, por supuesto. El miedo a lo desconocido siempre tendría su peso, pero al mismo tiempo, el deseo de crecer y evolucionar superaba esa parálisis. Con cada paso, él meditaba sobre lo que significaba realmente el éxito. Ya no se trataba de ser el mejor, eso lo había comprendido. El verdadero objetivo era alcanzar una versión más fuerte de sí mismo. La tarjeta era una puerta abierta, y él podía decidir cruzar el umbral. El deseo por el crecimiento personal superó las garras del miedo. Sabía que necesitaría tomar una decisión. Debía actuar. Una vez en casa, rodeado por la familiaridad de sus objetos cotidianos, sacó el teléfono y observó la tarjeta de nuevo. Una mezcla de ansiedad y emoción lo llevaban a sopesar sus opciones. ¿Debía llamar? ¿O simplemente dejarlo pasar? Era el momento de tomar un riesgo, salir de su zona de confort. El acto de marcar el número era un símbolo de su perseverancia. Finalmente levantó el teléfono y marcó. El tono sonó interminablemente, abriéndose camino en su mente y alimentando las dudas. Justo cuando el silencio se apoderaba de él, una voz profunda y resonante contestó al otro lado de la línea. «Hola, Andrés. He estado esperando tu llamada». En ese instante, el corazón le dio un vuelco. Todo había cambiado en ese breve contacto. Las preguntas empezaron a surgir en su mente. ¿Qué oportunidades se abrirían a partir de esta conversación? Había un sentido renovado de posibilidad, y sin embargo, la urgencia de demostrar que era digno de la oferta también lo inundaba. Sin embargo, en el fondo, una inquietud persistía. Tenía que seguir lidiando con sus miedos, pero a la vez sabía que solo enfrentándolos podría avanzar. La conversación se extendía, y a medida que avanzaba, Andrés comenzó a intuir que la vida tal como la conocía estaba a punto de cambiar profundamente. Se fueron desvelando hitos en su nuevo camino, pero entre cada revelación una sombra de duda seguía acechando. Era el momento de enfrentar otra prueba, descubrir qué significaría realmente este nuevo paso. Cuando finalmente colgó, un susurro de confianza creció en su interior, pero continuaba sintiendo la tensión de lo desconocido. Estaba en la encrucijada de la transformación personal. Sabía que la oportunidad era real, pero también que sería implacable con su espíritu. A medida que la noche caía,
Su mente no podía dejar de dar vueltas a lo que venía. La verdadera pregunta había surgido: ¿estaba listo para lo que esta nueva trayectoria requeriría de él? Afuera, la luna brillaba intensamente y su reflejo en la ventana parecía evocar un sentido de clarividencia sobre el futuro. Andrés respiró profundo. Un nuevo desafío se perfilaba, y él estaba a punto de cruzar el umbral más transformador de su vida, uno que podría llevarlo a una revelación sorprendente sobre sí mismo y sobre lo que era capaz de lograr. La inquietud crecía en su pecho, pero también la emoción de un viaje que apenas comenzaba. Andrés se despertó esa mañana con una claridad renovada. La decisión de aceptar la oferta del inversor había transformado su sentido de propósito. Cada mañana, el sonido del despertador ahora traía consigo una mezcla de expectativa y desafío. Había dejado atrás las inseguridades que lo habían atormentado, y en su lugar surgió un impulso de acción que no había sentido antes. Al llegar al taller de mecánica avanzada, Andrés se sintió como un pez en el agua. El ambiente estaba cargado de energía. El sonido de los motores rugiendo y el olor del aceite caliente eran todo lo que había querido en la vida. Cada día se exponía a nuevas técnicas y conocimientos, rodeado de expertos que no sólo le enseñaban habilidades mecánicas, sino también la importancia de la visión y la innovación. Una de sus primeras tareas consistió en trabajar en el desarme y análisis de un motor híbrido, algo que nunca había hecho antes. En lugar de dejarse llevar por el miedo a lo desafiante, Andrés se sumergió completamente. Los conceptos que parecían lejanos se convirtieron en una realidad tangible a medida que comprendía la complejidad de las máquinas. Cada problema resuelto se traducía en un incremento en su autoconfianza, y el eco de la voz de su madre, que siempre le había dicho que debía ser valiente, resonaba en su mente como un mantra motivacional. Los días pasaron, y el pequeño grupo de mecánicos avanzados se convirtió en una segunda familia. Compartían conocimientos, errores y celebraciones. La competencia que antes le causaba ansiedad, ahora se transformaba en un motor de impulso mutuo. Su viaje de crecimiento personal no solo era individual, también era colectivo, repleto de apoyo y camaradería. Andrés se dio cuenta de que había dejado atrás la lucha interna de ser solo un mecánico del barrio. Una tarde, durante una sesión de entrenamiento, su mentor lo invitó a compartir su experiencia en la competencia que había enfrentado. Al narrar su historia y el significado de seguir sus sueños, los ojos de sus compañeros brillaron con inspiración. Había perdido el miedo al juicio y ganado la habilidad de compartir su viaje, de ser vulnerable y auténtico. A medida que se acercaba la fecha del próximo gran desafío, una competición nacional para jóvenes mecánicos, Andrés sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Pero esta vez, el miedo no se apoderó de él. Había comprendido que lo que estaba en juego no solo era un título, sino la reafirmación de su identidad. La magnitud de su crecimiento personal era palpable. Ya no sentía que tenía que demostrar su valía a nadie, sino que lo hacía para honrar su verdadero yo. En el día de la competencia se despertó con confianza. Mientras se preparaba, repasó cada técnica, cada ajuste que había aprendido en su viaje. Cuando su turno llegó, el sonido del motor encendiéndose se sintió como una orquesta triunfal. Cada pieza que conectaba, cada ajuste que hacía, era un testimonio de su dedicación y esfuerzo.
En lugar de enfocarse en la presión del jurado, se concentró en disfrutar el proceso, en experimentar la música de su pasión por la mecánica. Al concluir su tarea, sintió que había alcanzado un nivel superior de realización. La ovación del público resonaba como un acorde de triunfo. Sin embargo, lo que realmente importaba era cómo había evolucionado, la forma en que había confrontado sus miedos y superado sus inseguridades. Cuando se anunció al ganador, Andrés no fue el elegido, pero esa no era la meta. La verdadera victoria radicaba en el viaje, no en el destino. Al salir del escenario, el inversor que lo había guiado le dio una palmadita en la espalda. «Estoy orgulloso de ti, Andrés. No solo has demostrado tu habilidad, sino también tu crecimiento personal. Este es solo el principio de muchas oportunidades», dijo. Y en ese momento, el orgullo en su interior se tornó indomable. Andrés entendía que su éxito no se medía solo en títulos, sino en el impacto que había logrado en su vida y en los que lo rodeaban. Regresó a su hogar, donde su madre lo esperaba con un abrazo cálido. Comenzó a hablarle sobre sus experiencias, su nuevo aprendizaje y cómo había superado sus propios límites. Sus ojos brillaban con orgullo, y eso era todo lo que había necesitado, su reconocimiento y su amor incondicional. Desde aquel día, Andrés se convirtió en un referente en su comunidad. No solo se dedicó a la mecánica, sino que decidió ser un mentor para jóvenes soñadores. Les enseñó la importancia de arriesgarse, de perseguir sus sueños sin importar cuán lejanos parezcan. Así, abrió su propio taller, donde los estudiantes podían aprender no solo de mecánica, sino sobre la importancia de creer en sí mismos. En cada rincón de su nuevo taller, Andrés colocó frases inspiradoras que recordaran a la nueva generación que los sueños solo se cumplen si se persiguen sin miedo. Su vida se transformó en un tributo a su propio potencial. Ahora, trabaja todos los días con una confianza sólida, con una competencia reconocida y una proporción establecida. Andrés nunca olvidará de dónde vino, ni el camino que lo llevó hasta aquí. La lucha, que una vez fue su prisión, se convirtió en su mayor fortaleza. Ha demostrado que, a pesar de las dificultades, el crecimiento personal genuino es el verdadero motor del éxito. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.